Hola, mi nombre es Trinidad Teacalco González y yo soy de Atlisco, Puebla. Yo soy ama de casa, vivo aquí en Estados Unidos, pero voy a preparar una comida tradicional de Puebla, que es el mole poblano. Bueno, el mole poblano es un plato especial, es de México, se consume en celebraciones especiales, en bodas, 15 años o celebraciones del pueblo. Es una receta ancestral, comidas que los ancestros van dejando con mis abuelos, mis bisabuelos. Yo creo que esas comidas vienen de ahí. Y esta comida pues me recuerda mi vida en México con mi familia y amigos, porque era cuando toda la familia y amigos todos nos juntábamos para hacer la celebración de algún evento y pues para disfrutar todos juntos y para ayudar a hacerlo, porque para hacer mucho es un proceso muy fuerte y muy grande. Entonces para cuando es algo especial uno tiene que juntarse con la familia y todo para que puedan ayudar. Y me gusta también comerlo porque es muy rico y pues aquí he aprendido a prepararlo con las cosas que he encontrado y trato de darle el sabor más que se puede cercano al que es el de Puebla. Esta receta yo la aprendí a hacer cuando tenía 19 años porque la mamá de mi papá, de mi abuela paterna y mi mamá me enseñaron a prepararlo. Por eso sé hacer este mole. Bueno, para este mole poblano vamos a ocupar chile ancho, también se conoce como chile mulato, chile pasilla y chile morita, y ajo, plátano macho, también lleva ajonjolí, lleva almendras, lleva cacahuates y lleva anís, un puñito de anís, no puede faltar el chocolate abuelita, y yo no encontré galletas de animalito, pero yo le voy a poner tortilla frita quemada en lugar de galletas de animalito porque no encontré. Y lo voy a hacer de pollo. Aquí ya tengo mis piezas de pollo para hervirlo con sal y ajo y ponerlo a hervir. Y también lleva el mole canela, lleva pasas y el consomé para hervir el pollo y para darle sabor. Voy a lavar el pollo para poderlo hervir con agua y ajo. Al pollo le voy a agregar ajo y Nordfriesa. El pollo no va a tardar unos 30 minutos, va a estar hervido. Ok, yo lo que estoy haciendo ahorita es sacando piezas para lo que voy a ocupar, el tanto que voy a ocupar para hacer la porción que yo quiero del mole. Entonces lo que estoy haciendo es sacando lo que voy a ocupar, las medidas que voy a ocupar yo para el mole. Bueno, aquí tenemos el ajonjolí, el anís, las almendras, que es un puñito nomás, son como 1.5, pero está fileteada, y el cacahuate, las pasas, que son son fritas, el ajo, el ajonjolí, la tortilla y los 3 chiles que voy a ocupar, el chocolate, y voy a cortar el plátano, que también voy a ocupar un pedazo. Y se rebana y al después todo se va a freír. El mole hago poquita porción porque es poquito, y si hago mucho me va a salir mucho y es rendidor el mole, por eso hago poquito de todo y con eso voy a sacar los que voy a ocupar. Bueno, voy a poner aceite para freír los ingredientes.
Yo uso aceite canola, pero pueden usar el que ustedes gusten. Bueno, ahorita voy a freír los chiles para que estén tostados. Bueno, la tortilla todavía le falta porque esa tiene que ser quemada. Pero en lo que yo estoy friendo los plátanos que ya están, los voy a sacar. Voy a poner la canela, el ajo porque todo lo voy a dorar. Las pasas y la almendra. Estas especies dan un olor muy, muy rico, muy sabroso. Este lo dejé al último, es el ajonjolín y el anís de estrella, el anís. Aquí ya están todas las especies fritas, lo que voy a ocupar para hacer un mole. Para 4 personas es lo que sale. Como en México se acostumbra que todo esto se muele en un molino de mano o lo llevan al molino, aquí no hay, entonces yo lo que hice es, pues lo muelo en la licuadora, porque no hay tampoco metate, entonces en la licuadora pongo todo, licuo todo y ya va a estar lista el mole y ya pollo también. El chocolate, si lo quieren poner en el mole o en cuando se está cociendo lo pueden hacer, pero yo acostumbro a molerlo todo junto. Bueno, aquí el pollo ya está listo y hervido. Ahora lo que voy a hacer es, como ya está listo, ya está frío un poquito, voy a echarle caldo al caldo de pollo a los chiles y todo lo que yo preparé, todo lo que fue frito, para molerlo. Eso también le da un sabor bueno y es natural porque el pollo pues evito echarle más en la frisa. Y esto es el pollo, lo que es natural. Es el caldo de pollo. Se le echa suficiente agüita porque hago caldo porque se espesa mucho la especie. Con esto está bien. Y ya voy a empezar a molerlo y ya que esté listo ya luego lo voy a freír. Bueno, aquí el mole ya está frito, ya lo freí, después de licuarlo lo freí. Aquí ya está listo el mole. Para mí el sabor del mole es que tenga buen sazón, que esté bien cocido, bien hervido. Entre más tiempo lo deje cocido, para mí es que ya está listo. Bueno, aquí está el mole y aquí el pollito ya lo habíamos tenido listo. Y aquí me había hecho una ración de arroz para acompañar, porque es típico que se acompaña con el arroz. Bueno, voy a emplatar. Muchos revuelven el pollo con el mole, pero a veces cuando no se acaba el mole se echa a perder, entonces yo siempre pongo aparte el pollo y aparte el mole.
Aquí yo le voy a poner al mole un poquito de semilla de ajonjolí. Y así es como quedó nuestro plato. Este es el mole poblano.